Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenida a mi canal, a tu canal de fe. Así se llama, tu canal de fe. Buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros. Hoy, bienvenidos. En estos 5 minutos de fe lo vamos a compartir con mi hermano José. José, bienvenido de nuevo a mi canal y espero que tengamos una linda tarde en este espacio que hemos dedicado para hablar de la palabra de Dios, que nos da fuerza, que nos da vida, que es amor. Hoy quiero, José, compartir contigo un poco sobre lo que es la iglesia, ¿no? Porque cada cristiano debe saber dónde está parado. Cada cristiano debe saber hacia dónde va y de dónde viene. Por eso yo quiero, José, comenzar con leer una cita bíblica y luego entonces entramos en contexto, ¿no? En el desglose. Sí, exacto. Vamos a leer rapidito ahí a Mateo 16, 18. Es importante con la Biblia en la mano, porque si lo digo yo, si lo dice José, quizá usted no se va a nutrir, no le va a hacer mucho caso, pero si la Biblia lo dice, yo le creo, porque es palabra de Dios. Mateo 16, 18 dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y por ahí seguimos, José, con una serie de citas bíblicas que nos conllevan para nosotros identificar cuál es la iglesia de Cristo Jesús. Bueno, nosotros decimos que Cristo fundó una iglesia, entonces tenemos que basarnos en la Biblia, en la palabra de Dios, porque aquí no queremos hablar, en este espacio no le queremos hablar solamente por hablarle, no. Tenemos que nutrirnos de cierta cita bíblica para luego entonces que usted también se pueda nutrir y pueda investigar, leer y identificar los puntos que nos conllevan a nosotros a decir que Cristo fundó una iglesia y que tiene una iglesia y que esa iglesia es católica, es universal, es apostólica y es romana porque tiene la sede en Roma. Eso lo vamos a explicar más adelantito. José, yo quiero, por ejemplo, alguna cita bíblica para que las personas puedan anotar y puedan nutrirse del tema, ¿no? Y ya tenemos a Mateo 16, 18. Luego, si nos vamos a Mateo 28, vamos a identificar que la iglesia tiene que ser una. Dice, una, mi iglesia, le dice a Pedro. O sea, una sola, no más de una. Universal. Nosotros como católicos tenemos un líder que se llama el Papa, el actual Papa Francisco. Yo quiero que sepan que en la iglesia el Papa el Vaticano organiza unas lecturas diarias y esas lecturas se desglosan en todas las iglesias a nivel mundial. Donde haya un católico, se debe leer esa, porque la iglesia de Cristo tiene un líder y tiene organización y debe de ser una. Son características para que usted y yo podamos identificar con certeza de qué estamos hablando, ¿no? Luego pasamos a Hechos de los Apóstoles 2:42, donde dice que los perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, una iglesia que no venga desde los apóstoles, perdone, pero para mí no tiene fundamento, no tiene validez. Luego también entonces, tú sabes, José, que después de que Cristo reúne a los 12, que elige a lo que Él quiso, vamos a llamarle, que lo dice a sí mismo, dice en Efesios 2:20, que después de él haber elegido a los 12 apóstoles, o a lo que él quiso, dice que ellos perseveraban en la iglesia, perseveraban en la fe
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Son ciertas citas, hay miles. Ahí podemos también agarrar Efesios 3:21, donde dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Tema muy bonito, muy importante. Entonces, José, ¿qué tú tienes para nosotros para corroborar con el tema? Bueno, tú has dicho muchas cosas ahí, has leído varios pasajes interesantísimos, pero en esta primera fase de mi comentario, de mi intervención, yo no puedo dejar de comentar sobre ese pasaje de Mateo 16, del 16 al 19. Así es. Que es realmente los amigos que nos escuchan, si no lo saben, tienen que saberlo, y si lo saben y lo tienen un poquito olvidado, se lo vamos a recordar. Este pasaje de Mateo 16, yo en mi particular estudios de las Escrituras y de la historia de la iglesia, lo he nombrado como un unicum, un único pasaje. Y esa característica de unicum, un único pasaje, digo que único porque en los dos evangelios sinópticos, en Marcos y Lucas, no aparece, ni en Juan tampoco. Es un pasaje único. Vamos a decir que es una frase hapax, hapalegómeno. Un hapax es algo que nada más aparece en un solo sitio, un solo lugar, y no aparece en ningún otro sitio más. Los teólogos me van a entender cuando digo que es un hapax. Este pasaje, al ser un hapax, nos mueve a investigarlo y a mirarlo con cierta prudencia y nos invita a la erudición obligatoria, porque ¿por qué solamente aparece en Mateo y no aparece en los otros evangelios? Es decir, el autor del evangelio de Mateo es un autor que ya tiene una protoconciencia eclesiástica. Por supuesto. Me explico. Este escritor, Mateo, o como se llame, o quien haya sido, tiene un protosentido de comunidad, a pesar de que fue escrito después de las epístolas paulinas y un poquito anterior al libro de los Hechos, que aquí ya se ha leído, el capítulo 2, 40 y tanto de Hechos. Es decir, este pasaje no ha dado poco dolor de cabeza a los investigadores, porque, vamos a ver, los investigadores neotestamentarios, está dividida la investigación crítica histórica sobre este pasaje de Mateo 16. Un 50% de los eruditos, investigadores, confesionales, independientes, ateos, superateos, agnósticos, católicos, protestantes, luteranos, de todos los tintes y pelajes de la fe. Un 50% dice que este pasaje es original, que no es una interpolación posterior, porque aparece en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Mateo. Los manuscritos más antiguos, que son copia de copia, a partir del siglo II y siglo III. Siglo I no hay nada. Y lo que hay del siglo II y III es copia de copia. Pero a pesar de eso, ese pasaje está en todos esos manuscritos, esos facsímiles antiguos. Eso ya nos explota más la cabeza. Entonces, seguimos con la división. Un 50% de los investigadores a nivel mundial dice ese pasaje es auténtico y es mateano, es de la escuela mateana de Mateo. Hay un 50% que opina lo contrario y nos viene a decir que ese pasaje es tardío, que después del año 70, es decir, después de la destrucción del templo por Tito, por el general Tito, hijo de Vespasiano,
y que ese pasaje puede datar casi al final del siglo I, pero ya eso son discusiones que no vienen al caso. Entonces, este pasaje no nos provoca a pensar en esa declaración que Jesús le hizo a Pedro. Una declaración que, vuelvo y le digo, no aparece en ningún otro evangelio. Es un único. Así es. Sobre ti edificaré la iglesia. Se ha dicho mucho que si Pedra, que si Cefa, que si en arameo es piedra, que no, que la piedra es Pedro, que la piedra es la iglesia, que la piedra es Jesús, que la piedra es la doctrina de la iglesia. No nos vamos a meter en esos embrollos ahora. Lo que sí queremos es dejarlo más o menos, metafóricamente, un poco virgen en la envoltura este pasaje, sin meternos en estas discusiones técnicas y de eruditos y de investigadores, que también podemos tratarla en otro video. Pero ahora es que Jesús le hace una declaración a Pedro que sobre una roca, o sobre él como roca, iba a edificar su iglesia. Pero vamos a ver, si el evangelio de Mateo, algunos lo datan antes del 70, otros después del 70, en el 80, no hasta 90. Cualquier dato cronológico, cualquier datación cronológica que usemos para datar el evangelio de Mateo, como quiera, es una declaración que es una historia teológica, es una historia que fue verídica, algo histórico, pero bueno, esta discusión no vamos a entrar. El punto es de que Jesús se enfrasca en un diálogo con Pedro y le dice que sobre él o sobre una roca iba a edificar, iba a construir su iglesia, y que la iglesia de él no iba a perecer en las puertas del Hades, del infierno, ni nada de nadie, que era lo más grande, un Hades, un infierno. Por eso Jesús lo pone como un superlativo, como un ejemplo alto de que ni siquiera las puertas del infierno iban a vencer, la iglesia iba a perecer. Entonces, esta es, vuelvo y le digo, es una declaración con un sentido eclesial, un sentido de comunidad. Ahora bien, ese es un pasaje eje, como dije al principio, un pasaje dominador, que hay que leerlo y estudiarlo antes que leer el concepto que Pablo tiene de iglesia en sus epístolas, sobre todo en las epístolas pastorales o epístolas comunitarias. ¿Cuál es el concepto? ¿Lo puede decir ahí para que...? No, básicamente el concepto de de Mateo, Sí. es un concepto de un grupúsculo judeocristiano, porque recuérdense, en el tiempo de Mateo, o una o dos décadas antes, el judeocristianismo se viene formando, como nos lo trasluce Hechos capítulo 15, el primer concilio de la iglesia judeocristiana, de esa iglesia primitiva. Es un grupúsculo. Por ejemplo, Pablo perseguía a la iglesia, eso no es muy correcto históricamente. Perseguía a un grupúsculo judeocristiano. Sí, dice cristianos. Judeo-cristiano, Sí. porque los cristianos gentiles vienen después, que él empieza a escribir sus cartas, de que Dios le inspira, no le dicta, le inspira, Sí. a escribir la salvación a los gentiles, las puertas abiertas para los gentiles. Claro. Ese es otro tema que lo vamos a tratar luego, lo vamos a tratar ya en otros videos, ese y otros. Entonces, el concepto de iglesia en Mateo, para que me entiendan, por así decirlo, es un concepto más supeditado al mundo judío. Es más, es un concepto más, vamos a decir, más sectario, porque el cristianismo en sus orígenes fue una secta del judaísmo. Eso es histórico, y en el libro de los Hechos lo dice. Pero es un concepto más rudimentario, más casero, más doméstico, el concepto eclesial de Mateo 16. Pero ya posteriormente, ojo, posterior no, estamos hablando de Pablo. El concepto de Pablo primero, porque Pablo escribió primero y después los evangelios. Pero el concepto de Pablo es un concepto ya más universal.
es más amplio. Es que Pablo dice, bueno, Jesús vino a salvar a los judíos y a los gentiles y a todo el que lo acepte. Por supuesto. Ya Pablo universaliza. Ya el concepto de Pablo de iglesia es más omnímodo, es más amplio, más universal, abarca a todos. Pero el concepto de Mateo, al ser el evangelio más semítico, quizás con más arameísmo que tiene y más pegado a la cultura hebrea, este evangelio de Mateo tiene un concepto obviamente más restringido. Para que me entienda, dejémoslo así, porque con mucha palabrería la gente se puede perder. Es más restringido. El de Pablo, aunque es primero, es más amplio. ¿Ya? Lo voy a dejar hasta aquí, Ambiori, si usted tiene algo que decir. Claro. Yo tendría mucho más, porque entonces ya nos metemos en las comunales, en las epístolas comunales. Sí. O las pastorales del concepto de iglesia. Ya hay que consolidarse en esta tierra, claro. Porque la parucía se demora. No lo sabemos por qué, son designios y misterios de Dios. Así pensaba la iglesia primitiva, sobre todo Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al 17, 18. Pero hay que consolidarse en este mundo. Es decir, Ambiori decía algo muy importante. Decía, yo lo voy a traducir de manera coloquial, la iglesia católica no es un gallo loco. Tiene estructura, tiene jerarquía, tiene orden, tiene el magisterio de la iglesia, tiene los doctores de la iglesia, los antiguos y los modernos. Amén. Que señalan y dictan doctrina y el depósito correcto de la fe. Es decir, que no es un asunto de que, bueno, la iglesia no vino y por eso se fundó la iglesia. Bueno, pero si no vino en el tiempo de Pablo Jesús, es decir, la parucía, fue porque Dios así no lo quiso. Tal vez Dios le estaba dando una oportunidad, como dice Pablo, al mundo para que se arrepintiera y viniera a Él. Y todavía, casi 2000 años después, todavía no ha venido el Señor Jesús. Y fruto de esa demora, es que la iglesia empieza, y fruto de otros factores, demora, de esos factores y de las herejías, de que la iglesia empieza a delimitar y a seleccionar un canon neotestamentario, el canon del Nuevo Testamento, y a poner presbíteros, ancianos, obispos, pastores, maestros, profetas en la iglesia. Timoteo 3:15. Esa. Resulta algo que muchas personas en la actualidad dicen como que, voy a decir nosotros, ¿no? Como que Cristo o María, los apóstoles, los santos le quitan el puesto a Jesús. Yo tengo una ilustración aquí, por ejemplo, José, dice la palabra de Dios que la iglesia está cimentada en los apóstoles. En la construcción, para tú construir una casa, tú pones un cimiento aquí abajo, y luego pones las columnas, o los palos parados, como queríamos llamarle, o las bases que van, los esquineros, como decimos en el campo, ¿no? En el lenguaje coloquial. Y luego viene en la parte superior lo que es una columna que abraza a todas las columnas. Según nosotros, según la iglesia y según la Biblia, esta columna es Cristo, que abarca a todos los apóstoles. Cristo no podía ponerse aquí abajo como base para luego construir encima de él mismo, como muchos dicen, que la roca es Cristo Jesús, es el mismo Cristo Jesús. De acuerdo que en Mateo 16:18 dice, a ti te daré la llave de la puerta y no dice a mí me daré la llave, porque le está hablando a Pedro. Muchos dicen no, es la roca, es el mismo Cristo Jesús. Yo no discuto si no es que no sea la roca o que sea la roca o no, sino es que Jesús, ni Pedro, ni María, ni ninguno de los santos le quitan el puesto a Jesús. No, para nada. Jesús es la parte superior que abarca todo y nadie le va a quitar el puesto. Absolutamente nadie le va a quitar el puesto. Se cuenta que dicen, he visto ciertos videos por ahí que dicen que María le quita el puesto a Jesús. No, que Pedro le quita el puesto a Jesús.
esa no es la idea. La idea es que Jesús es el número uno. Jesús es la roca, sí, pero también dice la palabra de Dios que tú y yo somos rocas también. Piedrecitas vivas. Piedrecitas, Piedras vivas. Dice piedra viva, porque por algo le cambia Jesús el nombre a Simón, ¿no? La sal es una piedra, nosotros somos la sal del Claro. mundo. La sal es un tipo de piedra. Entonces, por algo mineral. Jesús viene y le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro, porque No, había un significado. pero oye, siguiendo esa misma lógica escritural que ellos siguen, que tú estás diciendo que ellos dicen que María, Pablo, Pedro y todo el mundo quita, entonces Pablo se la quitó también en Colosenses 1:24. Y Colosenses Sí, 2:1. Exacto, y si seguimos, eso es si seguimos la lógica escritural, ¿ya? Así entonces Pablo también se la quitó en Colosenses 1:24. Así es. Para nada. Y no se la Para quitó, nada. no se la quitó. Bueno, Si lo no, decimos. Pablo dice que se hace partícipe de los sufrimientos de Cristo. Pero no es que Pablo viene Y a que lo hacer- completa. y que completa los sufrimientos. No es que era que En Cristo el necesitaba. griego está muy claro. Sí, Cristo no necesitaba que Pablo completara esos sufrimientos, no. No, jamás. Pero Él dijo consumado si eso. Pablo se hace copartícipe De algún modo. de algún modo de los sufrimientos y completa en Cristo Jesús esos sufrimientos, María también. María también. Así mismo es. Esto se pone bueno porque María nunca Buenísimo. le ha quitado el puesto a Jesús, pero tampoco Pablo, que dice que se hace partícipe, le va a quitar el puesto a Jesús. Jesús es el número uno. Dios es amor y nadie. Sería un absurdo y ni un siquiera, sinsentido ni teológico. siquiera el diablo, la puerta del Hades, podrá destruir esta iglesia de la cual estamos hablando en este día, José. Sí, sí. Sin lugar a duda. Sería un absurdo y un sinsentido teológico pensar de que por lo que Pablo dijo en Colosenses 1:24, él también se está poniendo como corredentor juntamente con Jesús. Eso es absurdo. Eso es, el que lo entiende así es no entender a Pablo, es no entender la teología paulina. Bueno, pero que yo insisto, vuelvo y me remonto a Mateo 16, porque ese, ya lo dije, es un pasaje fundamental. Es un único pasaje, es un pasaje con una importancia capital cuando se está hablando de eclesiología a nivel neotestamentario. Lo siento, no soy yo, es que hay que empezar por Mateo 16 obligatoriamente. Claro. Antes de avanzar un solo paso para hablar de este tema, hay que hablar de Mateo 16 obligatoriamente. No podemos sacar el cuerpo a ese pasaje. Hay muchos que le tiran la toalla. No, pero Sí. está bien, sea Pedro, sea aquí, sea allí, sea la iglesia, es el mismo Jesús. Bueno, no. Mira, en la gramática del griego, ahí, como tú decías, Jesús está hablando, le está diciendo directamente a Pedro: sobre ti Sobre ti, no hay duda. edificaré esta iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando él dice piedra o cefas, que en arameo es piedra, cuando él dice así, él está diciendo: fortalécete como una piedra. Tú vas a ser un pilar en mi iglesia, Pedro. Obviamente. Tú vas a ser un pilar, uno de los pilares, de los baluartes, de los fundamentos. Tú sé piedra, juntamente con que obviamente Jesús es la piedra que desecharon los edificadores, como aquella piedra que se cortó del monte de Daniel capítulo 7. Si se quiere, Daniel capítulo 7, esa piedra que es cortada del monte, de un acantilado, es Jesús. Entonces, sin lugar a duda, la piedra mayor es Jesús. Eso es fuera de discusión. La piedra mayor es Jesús, pero Pedro es una piedra, un fundamento, en el sentido de que después, no olvidemos, Jesús le va a asignar una especie de ministerio pastoral, si se quiere, a Pedro por encima de los otros discípulos. Si me ama, le pregunta. Bueno, le pregunta 3 veces: ¿me ama? Bueno, pues si me ama, Pastorea. apacienta mis ovejas. Apacienta. Entonces, eso de apacienta mis ovejas le da una influencia pastoral sobre los otros discípulos y sobre los 80 o 70 o 100 que habían más. No solamente 12, aparte de los 12 habían 70 por un lado y unos cuantos sueltos por ahí. Estamos hablando de 100 y pico de personas, no solamente los 12 apóstoles.
Entonces Jesús le dice: Pedro, tú eres una roca, y sobre tu fe que tú vas a tener fortaleza, entonces yo voy a edificar mi iglesia con las doctrinas petrinas que vienen posterior, y más después con la doctrina paulina, porque la doctrina paulina es más vasta y más extensa, y la teología, lamentablemente, no digo lamentable, bueno, la teología petrina en el Nuevo Testamento se resumen en 10 o 15 líneas. Es que el que más escribe, ¿no? Sí, por eso digo, la teología petrina en el Nuevo Testamento se puede resumir en 10, 12, 15 líneas. No más, no más. Pero la teología paulina se necesita volúmenes de 800 y 900 páginas. Pablo es un bárbaro, Pablo. Para poder interpretar el pensamiento teológico que el Padre y Jesús le revelaron a Pablo, según él. Bueno, entonces, pero no por ser muy breve, la teología petrina es deleznable y hay que despreciarla. No, jamás, jamás. La teología petrina tiene su peso en el Nuevo Testamento y en la historia primitiva de la iglesia. También la teología paulina, eso es una verdad de perogrullo decirlo, todo el mundo lo sabe, el peso que tiene los escritos paulinos del Nuevo Testamento, la teología paulina, el pensamiento teológico paulino. Casi la tercera parte del Nuevo Testamento se le atribuye a Pablo. Entonces, eso de que le dijo sí, le está hablando a Pedro, le dijo roca a Pedro, la roca a Pedro. Bueno, vamos en orden. La roca es Jesús, indiscutible. Sí. La roca pastoral en ese momento es Pedro, que sí. Jesús lo nombra. Jesús lo nombra a dedo. No hace un concilio ni hace una aprobación a los 11 más o a los 100 seguidores más que tenía. Miren, vamos a votación. ¿Quiénes son los que eligen que Pedro sea pastor de ustedes? Que lo apaciente. Con todo y el ímpetu y el carácter y la sanguineidad que tenía Pedro. No, Jesús no somete a votación de elección al pastorado primitivo de Pedro. Jesús lo elige a dedo con su autoridad que tenía de parte de Dios. Lo elige a dedo. Pues si me ama, apacienta mis ovejas y punto. Entonces, para yo cerrar este punto, para darte paso a ti, yo sé que tú tienes que decir cosas importantes. Las tuyas son más importantes que las mías. No, para nada. No, la tuya viene dirigida con una confesión. Yo me manejo más en un punto un poquito más histórico. Correcto. Que el punto histórico puede ser un poco aburrido y árido. Pero bueno, la roca principal es Jesús. Ya lo dije. Eso es indiscutible. La roca pastoral de ese tramo, de ese tiempo, de esa primitiva es Pedro. Porque Jesús fue que lo nombró y Jesús lo dijo. Lo quiera usted o no. Lo acepte usted o no, Jesús lo nombró a dedo, que apacentara a sus ovejas, a sus demás discípulos, a sus demás acólitos. Entonces, piedra es Jesús, fundamental, la número uno. La piedra en la iglesia primitiva fue Pedro. Y si se quiere llamar la doctrina sólida, no herética, el depósito recto de la fe, la ortodoxia de la fe, es una roca, una piedra, también es una piedra. Entonces tenemos tres piedras. Jesús es una piedra, Pedro es otra piedra, y la doctrina que va a venir después de la ascensión de Jesús al cielo a través de Pedro, de Pablo y de otros, también es otra piedra. Entonces no se complica con Mateo 16, son tres piedras y punto. Sí. A pesar de que somos piedra también. Piedrecitas Pero vivas. ¿sabe qué es lo más hermoso de esto, José? Que después de haberlo negado 3 veces, Pedro es el número 1, sigue siendo piedra, sigue siendo uno de lo más importante para la historia y para la Biblia. Y a pesar de eso también, nosotros, usted sabe, José, que no hay que aclararlo mucho, que papa significa piedra también. También. Entonces sí. hay personas
hay personas que dicen que no fue papa, bueno, la historia está ahí de Cleto, que fue el sucesor, Lino, Anacleto, Clemente, y por ahí viene una Clemente. serie de papas, hasta el Papa Francisco el día de hoy. Él es el ¿Qué? número 266 o 67, algo así. O el 285 es Por el ahí actual. anda, por ahí anda. En los 260 y tanto. Sí. Entonces tú me quieres, tú Lo que te tú quiero quieres decir, decir- Ambiori,